Buenas noches, aquel cita por este medio, pues agradecemos a Dios la oportunidad de estar aquí predicando la palabra de Dios. Amén. Gracias por estar, gracias por participar y pues estar conectado primero con Dios. Amén. Porque para conectarnos a esta transmisión tenemos que conectarnos primero con Dios. Así vamos a ir a la palabra de Dios inmediatamente y los invito a buscar Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a estar leyendo del versículo 10 hasta el versículo 12 de la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Llama la atención en esta porción que acabo de leer, hermanos, la manera como se presenta en el versículo 10, que dice: los profetas inquirieron. Los profetas inquirieron. Hermanos, inquirir es examinar, investigar, observar, indagar, reconocer, estudiar. Es mucho que incluye la palabra inquirir. O sea que estas personas se preocuparon por esto, ¿eh? por buscar y investigar sobre la gracia, no para ellos, pero sí para nosotros. Para nosotros. En el libro de Isaías, capítulo 46, dice la palabra, en el versículo 9, dice la palabra de Dios, entendiendo lo que ellos estaban haciendo. 46:9 dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, porque anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia, dice la palabra de Dios. Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Dice el versículo 13: haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Vemos aquí la manera como el profeta Isaías muestra la manera como examinaba, como investigaba, como observaba, hermanos, la salvación que a nosotros, por medio de la gracia, iba a llegar. Por medio de la gracia iba a llegar. Noten lo que dice la palabra de Dios también en Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4, versículo 34. Dice: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta,
y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en el reino, en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Aquí habla de salvación, hermanos. Amén. Habla de salvación. Ellos inquirieron, amén, estudiaron sobre la salvación que habría de venir por medio de la gracia a nosotros hoy. Miren lo que dice la palabra de Dios también ahí, volviendo al libro de Isaías. Estamos recorriendo la manera como ellos pudieron inquirir, amén, en esta salvación. 42, versículo 5, dice así la palabra de Dios. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abran los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas, a los que moran en tinieblas. Capítulo 49 ahí de Isaías también nos enseña la palabra de Dios, hermanos, lo siguiente. Versículos 5 y 6. Dice, ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Versículo 6. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que sea mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Hasta lo postrero de la tierra. Dice la palabra de Dios, hermanos, que estos profetas inquirieron, hermanos, reconocieron, observaron, indagaron sobre la salvación. Se preocuparon por aquella salvación que nos ha llegado a nosotros en este momento. ¿O no? ¿Está perdido o no? El hombre está perdido o no está perdido. No hay término medio en la condición del hombre. O está perdido o no está perdido. Amén. Ese era algo que ellos estaban indagando en un sentido. Amén. El hombre está en tinieblas o no lo está. Amén. No hay un término medio entre las tinieblas y la luz. No hay un término medio. O usted está en tinieblas o usted está en luz. ¿Sí? Era necesario
Y ellos lo sabían también, que el hombre saliera de la luz, de las tinieblas a la luz. Que salieran de las tinieblas a la luz. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, le damos gracias, Dios, por este tiempo. Damos gracias porque usted es Dios grande y poderoso. Damos gracias, Padre, porque su palabra es verdad. Y ella trae salvación a la humanidad. Gracias por aquellos profetas que inquirieron, Dios, en mostrar o en indagar o en observar todo lo concerniente a esa gracia que trae salvación a la humanidad. Y que ahora nosotros podemos entender mejor esta gracia, podemos entender mejor esta salvación, Dios, y de una manera especial, agradecer o ser agradecidos. Bendice, Dios, este momento. Permítenos viajar en este mensaje, Señor, y que tu palabra, pues, cale profundamente en nuestro corazón, Dios, y que nos haga entender muchas razones por las cuales nosotros hoy tenemos la salvación. Gracias, Dios. Dice todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos al libro donde el hermano citó o tuvo la lectura bíblica. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 9. Dice la palabra de Dios a nosotros, dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. A su luz admirable. Hermanos, hoy vamos a estar viendo de las tinieblas a la luz. De las tinieblas a la luz. Y vamos a estar observando pasajes de la palabra de Dios donde vemos al hombre en tinieblas. ¿Ven? Vemos la manera como el hombre, estuvo, el cristiano, el que ha creído en Jesús, estuvo en tinieblas. No solamente el que ha creído, pero el que hoy está perdido, está en tinieblas. Vamos a ir a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Versículo 3. Dice así la palabra de Dios: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Significa, hermanos, que fornicación, inmundicia, avaricia son pecados que no deben ser mencionados siquiera como conviene a santos. Dice: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Dice la palabra de Dios: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Note esto. Note esto. Las personas que aparecen o que califican practicando estas cosas, dice la palabra de Dios, no tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios. O eres salvo o no eres. O estás en tiniebla o estás en luz.
Vamos a ver algunos más. Amén. Porque el hombre en esta condición, su estado actual está perdido. La condición actual del hombre que está en tinieblas está perdido. Noten la palabra de Dios, lo que dice en Lucas capítulo 11. Lucas 11. Versículo 34. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Amén. Está en tinieblas. Entonces, cuando el ojo es maligno, el cuerpo es malo. Entonces, muchas veces nosotros dejamos ir nuestra mirada hacia cosas malas. ¿Ah? Pues cuando eso ocurre, la palabra de Dios nos dice a nosotros claramente, ¿ven? Tu cuerpo está en tinieblas. ¿Ven? Cuando tu ojo es maligno. Cuando tu ojo es maligno. Entonces, el ojo, en un sentido, es la lámpara del cuerpo. Nosotros podemos ver muchas cosas, buenas y malas, en la vida. Pero tengamos cuidado, porque nuestro ojo puede ser maligno en un momento dado. Colosenses capítulo 1. Versículo 13 dice la palabra de Dios. Colosenses 1:13. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Ven? Entonces, cuando éramos esclavos, o sea, quiero dar a entender, hermanos, ¿sí? No es la condición de nosotros, pero es la condición que teníamos antes. ¿Ven? Éramos esclavos, sin voluntad propia. ¿Ven? Cuando el ojo es maligno, el cuerpo es malo. Esa es la condición que teníamos. Mas no debe ser la condición que tengamos ahora. Cuando uno no tiene voluntad propia, es mandado por alguien. Es mandado por otro. Por eso dice la palabra de Dios, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Ya no. Hay un grupo que está en esa condición, sí, pero nosotros no. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Dice, el que dice que está en luz, note, el que dice que está en luz, porque hay una diferencia entre la luz y las tinieblas, y aborrece a su hermano, dice la palabra de Dios, está todavía en tinieblas,
está todavía en tinieblas. Versículo 11 dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos, hermanos. Le han cegado los ojos. Ese es el estado actual del perdido, del cual nosotros no nos preocupamos, pero que los profetas se preocuparon inquiriendo, observando, estudiando la salvación que a ellos les sería dada. Cuando se aborrece a alguien, no hay amor. Es alguien sin amor, sin el amor de Dios. Juan capítulo 8, versículo 12. Dice la palabra de Dios. Otra vez Jesús les habló, el que sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dice la palabra, no andará en tinieblas. Ese es el estado actual del perdido. Andar en tinieblas. Sus caminos son de tinieblas, de oscuridad. No hay luz en él. Dice la palabra de Dios, hermanos. Estas cosas debieran preocuparnos a nosotros, amén, e inquirir por esa salvación que a ellos les corresponde en su momento. ¿Cuándo? Cuando reciban el evangelio de salvación, que es por gracia. Entonces, hermanos, vemos que en tinieblas no hay luz. No puede haber luz. ¿Amén? El que anda en tinieblas, en él no hay luz. Juan capítulo 3. Versículo 19. Dice la palabra de Dios, y esta es la condenación. ¿La condenación de quién? De aquel cuyo estado está perdido. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Qué significa esto? Que el hombre no solamente anda en tinieblas, sino que ama las tinieblas, abraza las tinieblas, ¿eh? Porque sus obras eran malas. Sus obras eran malas. Aquella persona, significa aquella persona que anda en tinieblas, practica malas obras. Dice, sus obras eran malas. Abraza las tinieblas. El propósito de la palabra de Dios, por la cual estos hombres inquirieron en ella, examinando, investigando y buscando aquella gracia que traía salvación a nosotros hoy, amén, para darnos luz. Vamos a ver ahora en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9.
Dice, mas vosotros sois linaje escogido, voy a volverlo a leer, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, la palabra de Dios, amén, por la cual estos hombres inquirieron, investigando y buscando y reconociendo, hermanos, era no solamente para que el hombre saliera de las tinieblas y viniera a la luz, pero que viniera a la luz admirable. Admirable. ¿Ha admirado alguna vez a alguna persona, a algún personaje? ¿Qué le ha visto? Admirar es reconocer o ver el valor, la belleza o cualidad de algo o de alguien. Eso es admirar. Entonces, ¿qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios? Que nosotros, hermanos, como dice la palabra de Dios, entendamos lo que somos. No solamente lo que somos, pero para lo cual Dios nos ha llamado de las tinieblas. Para que las personas vean no solamente la luz en nosotros, pero que sientan admiración